Hola, mi nombre es Evelyn Pizano, soy estudiante de Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico de Tijuana y este video lo hago para fines de acreditar la unidad 3 de la materia Control Estadístico de la Calidad impartida por el profesor Juan Morales. Y bueno, este documento se divide en tres secciones. La primera parte es teórica, después se explican algunos ejercicios prácticos y posteriormente se lleva a cabo lo aprendido para relacionarlo con el ámbito laboral. Y empezando, vamos a ver el tema de las gráficas de control de manera muy detallada. Y pues bueno, una gráfica de control indica cuando su proceso está fuera de control y le ayuda a identificar la presencia de una variación por causas especiales. Cuando está presente la variación por causas especiales, su proceso no es estable y es necesaria una acción correctiva. Las gráficas de control grafican sus datos del proceso en secuencia ordenada por tiempo. La mayoría de las gráficas de control incluye una línea central, un límite de control superior y un límite de control inferior. La línea central representa la media del proceso, los límites de control representan la variación del proceso. Y bueno, es muy importante saber cuándo usarlas. Y pues primero, para demostrar si su proceso es estable y consistente a lo largo del tiempo. Verifique que su proceso es estable antes de realizar un análisis de capacidad. Evalúe la eficiencia del cambio de proceso. Comunique el desempeño de su proceso durante un periodo de tiempo. Esto es muy importante en el ámbito manufacturero industrial porque así nos damos cuenta si nuestra producción está bien a lo largo del tiempo. Tenemos de repente algún sesgo por un cambio de material, por un cambio de temperatura, por un cambio de proveedor o qué es lo que está pasando. En lo personal, yo trabajo en el sector financiero y también lo vemos mucho. Lo vemos mucho en temas de economía para saber las fluctuaciones económicas con el paso del tiempo. Si bien aquí no detectamos defectos o algunos errores, detectamos qué ciclicidades podemos encontrar en la economía con este tipo de gráficas de control. Y así pues predecir un mejor modelo, ¿no? Que es parte esencial, crucial de la economía, la realización de modelos económicos con series de tiempo u otro tipo de metodología. Y bueno, un gráfico control es una herramienta utilizada para distinguir las variaciones debidas a causas asignables o especiales a partir de las variaciones aleatorias. Y aquí lo podemos ver. Puntos fuera de control tenemos uno en el número de pieza 29. Tenemos un menor peso de la pieza. Entonces aquí en nuestra producción habría que analizar qué es lo que está pasando. Y en este caso, en el número de muestra 16, tenemos un diámetro más grande que lo que pretendemos lograr, que es una media de 74. Entonces, para interpretar las gráficas de control, estas nos basamos de cuatro normas principales. En la primera norma es algún punto límite de los fueras de control. Si solo un punto está fuera de los límites de control, puede ser señalado la ausencia de control del proceso. Pero pues tal vez no sea oportuno realizar cambios porque digamos si tenemos una muestra de 1.000.000 y solo uno, tal vez no sea tan oportuno. En la norma 2 dice al menos 2 o 3 puntos sucesivos. Este sí puede ser un poquito alarmante. Puede indicarnos una falta de control del proceso si tenemos 2 puntos sucesivos. Podemos irnos y tratar de entender qué entendió ahí en esa línea del tiempo. Ahora la norma 4, cuando al menos 7 valores sucesivos se encuentran situados en el mismo lado de la línea y aunque no se salgan de nuestros límites de control, pues tenemos una tendencia menor a la media que esperamos encontrar. Entonces, por eso es importante analizar. Por otro lado, vamos a analizar ahora las partes que comprenden estas gráficas, que son los límites de control. Y pues bueno, estas son las líneas horizontales que podemos encontrar. Se calcula por multiplicar 3 veces sigma hacia arriba y 3 veces sigma hacia abajo. Y aquí lo podemos ver, Upper Control Limit, Central Line y Lower Control Limit. ¿Ok? Y luego tenemos que los límites de control con especificación se basan en la variación del proceso. En nuestro siguiente slide explico la línea central en una gráfica de control y pues nada más representa el valor promedio, que es la media que ahorita les estaba explicando.
Y tenemos variaciones por causas comunes y por causas especiales. Por causas comunes es algo esperado. Por causas especiales son por casos muy aislados. Y podemos ver, por ejemplo, qué pasaría si estamos horneando, no sé, una línea de piezas y de repente se abre el horno. Es esperado que haya algún sesgo o alguna variación. Pero por otro lado es un caso especial si tenemos una línea de producción y entra un nuevo empleado y ese nuevo empleado pues comete numerosos errores de ingreso de datos. Y pues existen algunas pruebas para identificar, 8 pruebas para identificar, detectar causas especiales en las gráficas de control. Y ahorita lo vimos las normas, ahora vamos a ver pruebas. Y uno es un punto con más de 3 sigmas. Sabemos que para detectar los límites de control son 3 sigmas hacia arriba y 3 sigmas hacia abajo. Y luego tenemos la prueba 2, 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea. Y aquí lo encerré en rojo para su mayor apreciación. Y luego tenemos en la prueba 3, 6 puntos consecutivos, todos en orden creciente y decreciente. Prueba 4, 14 puntos consecutivos alternados arriba-abajo. Prueba 6, 4 de cada 5 puntos con más de un sigma con respecto a la línea central. Prueba 5, 2 de cada 3 puntos con más de 2 sigma. Aquí lo podemos apreciar. Prueba 7, 15 puntos consecutivos dentro de un sigma con respecto a la línea central. Y la prueba 8, 8 puntos consecutivos más de un sigma con respecto a la línea central. Y aquí lo podemos apreciar. Y estas son básicamente las pruebas especiales de las gráficas de control para detectar la variación por causa especial. Ahora, bueno, normalmente, pues todos sabemos que trabajamos con datos, pero los datos pueden ser distintos, pueden variar según lo que nosotros queramos detectar o la muestra que estemos trabajando. Parte de ellos son los datos continuos que miden las características de una población y se representa por un número infinito de valores. También tenemos los datos de atributos, que son los valores para las variables de atributos y están restringidas a categorías específicas. O valores discretos, por ejemplo, pasa, no pasa, peso, edad, estado civil o algo más de eso, ¿no? Y tenemos subtipos de datos, que son los datos binomiales, con los valores para los datos binomiales se clasifican en una de dos categorías, tales como pasa, no pasa. Los datos binomiales a menudo se utilizan para calcular una proporción o porcentaje. Y tenemos como otro subtipo de datos los Poisson, y estos frecuentemente son conteo de defectos o eventos. Y bueno, ahora vamos a ver las gráficas de control, Attribute Control Charts. Y bueno, I'm going to try to speak in English. So for explain this title, Attribute Control Charts, first, we must understand what is attribute control charts. And control charts are used to regularly monitor a process to determine whether it is in control when it's not possible to measure the quality of a product or service with continuous data. Attribute data is often collected to assess its quality. The Minitab assistants include two widely used control charts to monitor a process with attribute data. They directly measure the defects of the production operation as opposed to measure a particular value of a quality characteristic as done in a variable process. So in Minitab we have two options for detect defects, and the options are P charts and U charts. In the next section, I will try to explain how to determine it and how to use in different problems of the real industries. We will
see 8 cases for explain these attribute control charts. So P chart, this chart is used when a product or service is characterized as a defective or not defective. The P chart plots the portion of defect type items per subgroup. And U chart, this chart is used when a product or service can have multiple defects and the number of defects is count. The U chart plots the number of defects per unit. Okay. Now, attribute control chart. P chart controls the fraction non-conforming defective, and NP chart controls the numbers non-conforming defective when the sample size is constant. C charts control the numbers of non-conformities defects, and they have two characteristics. A nonconformity is a single quality characteristic that does not conform to requirements, and sample size is constant. And the next is U chart, controls the numbers of nonconformities defects per unity. This means that the sample size may vary. And we have a matrix and defective binomial distribution with variable lot size. We have P chart. Defectives and constant lot size, we have NP chart, and defects with Poisson distribution and variable lot size, we have U chart, and C chart with constant lot size. Okay, we have the matrix again to explain more. And P chart percent defective, we can see in this point, and this kind of chart show you the P charts. P chart when a product or service is characterized as a defective or not defective. And NP chart, number defective, percent and number. Okay, is this the difference? And C chart, number of defects, one defects in the sample 6. Okay, and U chart, number of defects per unit. Okay, so these are the characteristics of these charts. Okay, and now attribute control charts. Okay, and they should be used in manufacturing because for 3 principal reasons. The first reason is attribute or past fails. This data is easier to collect than actual variable measurements. Attribute data requires much less operator training. Attribute data can be collected directly from manufacturing process, especially if there is high degree of automation. These are more examples about P chart and NP chart and C chart and U chart. Now, interpreting control charts. We have a case with NIPRO. NIPRO is using error roles now for identifying out of control condition of control charts. The points are trends, outliers, patterns, and please note that each sum of the following charts is one standard deviation wide. This is the same ones we divide the normal curve into 6 equal standard deviation sections. So Western Electric rules in the company NIPRO held. Rule 1 point beyond sum A, beyond. Is there 1, 2, 3 sigmas, and is there
the point beyond zone A. Rule 2 name points in a row of the one side of the average in zone C or beyond. There, and rule 3 6 points in a row steadily increasing or decreasing. And rule 4 14 points in a row alternating up and down. And rule 5 2 out of 3 points. And these are all our rules. These rules we saw in the past section, and for review, I consider it's important to know what are control charts, run chart with control limits, and plurine data similar to plurine frequency distributions. How do we perform basic SPC calculation, measure of central tendency, and measures of variation? How do we use a control chart, illustrate predictive process behavior, identifies special causes of variation, how to react? Now, for to know the common causes, investigate the obvious. We have 7 main questions. Is part damage? Are hearing sources functioning? Did someone change the process settings? Has the mold been cleaned of schedule? Have the materials changed? Are cooling source functioning? Were the parts measured correctly? And this is all for the part of theory. Now I'm going to explain the practice exercise. Ok, esta es la segunda parte de nuestra presentación que contiene ejercicios prácticos y trae un poquito de teoría para dar preámbulo a lo que es esto. Y entonces vamos a ver qué es una gráfica P, que es lo que acabamos de ver, pero ahora lo vamos a ver un poquito más detallado con la interpretación que nos da Minitab. Y bueno, la gráfica P grafica la porción de unidades no conformes, también denominadas defectuosas. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, puedo utilizar una gráfica P para monitorear lo siguiente: la proporción de vuelos que parten con demora, la proporción de neumáticos de bicicletas que se desinflan, la proporción de logotipos impresos que se manchan. La gráfica P es la gráfica de control por atributos más ampliamente utilizada. Y bueno, ahora con la gráfica P de Laney. La gráfica P de Laney es similar a una gráfica P tradicional. Ambas gráficas le ayudan a monitorear la proporción de elementos defectuosos producidos por su proceso. La gráfica P de Laney puede ser útil en las siguientes situaciones. Usted tiene grandes subgrupos y sus datos presentan dispersión excesiva. Sus datos presentan dispersión insuficiente. Y los cálculos para la gráfica P de Laney incluyen sigma z, que es un valor, un ajuste para la dispersión excesiva o insuficiente. Un valor sigma z de i indica que no es necesario ningún ajuste de 1. Si el valor z de la gráfica P indica 1, entonces no es necesario ningún ajuste, ya que la gráfica P es la misma que la Laney tradicional. Ahora, como un ejemplo, el departamento de facturación en un hospital ha recibido muchas quejas por errores en su proceso de facturación y ha puesto en funcionamiento un nuevo sistema de facturación. Un gerente del departamento desea hacer un seguimiento al número de facturas de reclamación con el fin de determinar si su nuevo sistema es más eficaz. El personal rastrea el número de quejas de cada semana. Todos los puntos están bajo control y la línea central es aproximadamente 0.004 sigma. Es aproximadamente 5.4, lo que significa que se ampliaron para corregir la dispersión.
Y esto puede ser, si tú amplías los límites de control, podemos corregir la dispersión, siempre y cuando esto nos resulte viable para nuestra compañía y no reincida en nuestra manera, o incida, perdón, en nuestra manera de hacer las cosas, ofrecer nuestros productos al cliente. Bueno, ahora vamos a ver los ejemplos prácticos con Minitab. Y para eso voy a abrir este documento donde ya están los ejercicios capturados. Bueno, nuestra base capturada. Y para avanzar con esto, en lo que se abre el documento, el ejemplo 1 dice gráficas de control para atributos, gráfica P. Gidan Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía, según USA Today. Gideon no notificó a los médicos cuando se enteró que 150 de cada 1000 desfibriladores Prince 2DR podrían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considera un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta un número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción P en aparatos defectuosos y determina si el proceso está bajo control estadístico. Y bueno, aquí tenemos los defectos y vamos a ver cómo hacer esto en Minitab. Y pues primero vamos a hacer la prueba de P y nos vamos aquí a Stat, Control Charts, Attribute Control Charts and P-Chart Diagnostic. Vamos a capturar los defectos, que es lo que queremos saber, y la muestra de 10.000. Le damos clic aquí a OK. Y vemos que aquí nos arroja una leyenda. Dice, using P-Chart may result in an elevated false alarm rate. Consider using P-Learning chart instance. The upper limit depends on the number of subgroups, the average subgroup size, and the overall process. ¿Qué nos dice esto? Nos recomienda mejor utilizar el P-Linear. Dice que el límite superior depende de un número de subgrupos, el promedio de subgrupo de la media y en general el proceso P. Entonces vemos que esta gráfica en este caso no nos sirve de mucho. Entonces nos vamos a usar Stat, Control Charts, Attribute Charts y vamos a hacerlo con ahora con la P, solo la P, Stat. Y capturamos los defectos, 1000, y aquí en Options nos aseguramos que estén todos marcados los posibles para que nos arroje todo lo que queramos saber y sea una mejor pues gráfica para lo que queremos interpretar. Le ponemos clic OK. Y vemos aquí que tenemos este punto en rojo que nos alarma algo, que ahorita lo vamos a analizar. Aquí tenemos 3 puntos seguidos. Entonces vamos a hacer una comparación con, antes de analizar con LeNAP chart. ¿Ok? Entonces hacemos el mismo proceso, pero ahora en control aquí le ponemos en P-Linear, capturamos 10 defectos, P-Chart Options, nos aseguramos de que todas estén seleccionadas. Y ahora sí podemos pasar a comparar qué nos arroja esto. Y pues desde mi punto de vista, lo que podemos ver es que al hacer un P-Chart, podemos obtener, lo voy a analizar aquí que ya lo tengo hecho, estos son los screenshots que yo hice para guiarme en mi presentación, pero de todas maneras ya los arrojé aquí en Minitab, son los mismos resultados. Y podemos ver que es más, si existen datos atípicos que podríamos corregir y que nos pueden alarmar algo, porque
bueno, nuestro Z sigma es inferior a 1, es decir, todavía tenemos cosas que corregir porque nuestro ideal pues es 1. Y tenemos aquí varios datos continuos que nos están alarmando en ambas gráficas, algo, ¿no? Algo en los números de defectos que se debió haber analizado antes de poner a la venta y distribuir los desfibriladores. Entonces, aquí tenemos una muestra que casi se nos sale de nuestro límite superior, así que podría inferir que es más confiable, en este caso, pues hacer la comparación de ambos para determinar qué es lo que está pasando con nuestra producción. Y en este caso, pues sí hay que aplicar alguna medida correctiva dado el Z sigma que nos arroja de 0.73. O bien, en este caso, ampliar nuestros límites de control porque vemos que este punto aún casi lo toca, pero aquí hay una baja muy considerable después de la muestra 9 a la 19, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando que está sesgando esto? Eso es lo que nosotros tenemos que centrar nuestro análisis. Centrar nuestro análisis y ahora analizando el siguiente problema voy a abrir el siguiente archivo. Este también ya lo tengo capturado. Aquí tenemos nuestro tamaño de lote y piezas defectuosas. En un lote de 10,000, nuestras piezas defectuosas son 5,000. Digamos, en un lote de 5,000, son 5 en un lote. En el segundo lote, en el caso 2, tenemos de 5,000. Hay 6 defectos y así sucesivamente. Entonces vamos a analizar qué nos dice esto. Y bueno, vamos a trabajar con y el problema nos dice, una empresa médica que produce catéteres ha estado teniendo problemas de calidad en su línea de producción, por lo cual requiere establecer si el proceso está bajo control, lo cual se han tomado la producción de los defectos de los últimos 50 días. Construye una gráfica P de defectos para los siguientes datos y se determina si el proceso está bajo control estadístico. Entonces nos vamos stat control charts, attribute charts, nos pide una P, son 50 días la muestra y ahora sí vamos a analizar las piezas defectuosas y tenemos esta gráfica. Ok, y ahora vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos con el anterior, pero ahora vamos a sacar el P-Laniel y nos vamos a Control Charts, Attribute Charts, Lane, aquí tenemos una muestra de 50 porque son 50 días, piezas defectuosas. Y ahora sí podemos hacer una comparación. Y bueno, aquí ya lo tengo realizado. Y podemos ver que prácticamente estas dos gráficas sí nos arrojan resultados casi iguales. Sin embargo, tenemos un Z sigma de 1.11, es decir, a pesar de que sí se encuentra prácticamente en nuestros límites de control, podemos ver en la muestra que será como el 15 y el 37, 38, que ahí se está tocando nuestro límite inferior de control y es ahí donde debemos centrar nuestro análisis. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Entonces, con un Z sigma de 1.11, pues sí aún aplica pues tener una medida correctiva en esta producción. Ahora, pues para entender más considerando el ejemplo, si es ok, para continuar, una interpretación del P-Linear puede ser considerando este ejemplo que voy a mencionar, en donde el valor de sigma equivale a aproximadamente 2.2, por lo que es mayor a 1, y esto va a indicarnos que los límites de control en la gráfica Pi de Laniel son más amplios que una gráfica P tradicional. Para ajustar para la dispersión excesiva, la proporción de defectos del subgrupo 31 está fuera de control.
Cuando usted coloca el puntero del ratón sobre el punto rojo dentro de las gráficas que ya hemos visto, que ahorita voy a explicar, puede obtener más información sobre el subgrupo. Usted debe identificar cualquier causa especial que pudiera contribuir a la proporción extrañamente alta de elementos defectuosos para ese subgrupo. Ok, ahora vamos a ver los gráficos NP. Las gráficas NP muestran el número total de unidades no conformes, también llamadas pues no conformes. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, puedo utilizar una gráfica NP para monitorear el número de vuelos que despegan tarde, el número de ruedas de bicicleta que están desinfladas, el número de logotipos impresos que están manchados, etcétera. Básicamente pues nos sirve pues para detectar el número de unidades defectuosas. Y esta gráfica es muy similar a la P, sin embargo la gráfica NP puede ser más fácil de entender porque el número de unidades no conformes es lo que se expresa en vez de las proporciones de las unidades. Entonces aquí tenemos que en la muestra 16 aproximadamente hay un número de 1 de unidades defectuosas y aquí nos muestra hacia dónde se sale de los límites de nuestro control. Aquí está en el límite superior de control. Y bueno, para ver un ejemplo, vamos a ocuparnos aquí de un archivo en Minitab. Y lo vamos abriendo. Y en lo que se abre vamos analizando. Este es para gráficas de atributos, gráficas de control NP. Ok, el problema nos dice, Guidan Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía, según USA Today. Guidan no notificó a los médicos cuando se enteró que 150 de cada 100.000 desfibriladores Prince 2DR podrían tener problemas de funcionamiento cada año debido al riesgo de muerte. Es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considera un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en los lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción NP de aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Y bueno, aquí vamos a utilizar básicamente el mismo procedimiento, nada más que ahora vamos a seleccionar gráficas NP. Y nos vamos a nuestra base y le ponemos en stat, control chart, attribute charts, NP. Seleccionamos defectos, le ponemos 10.000 y nos vamos a opciones y nos aseguramos de que todas las posibles test estén seleccionados y le damos clic a OK. Entonces nos arroja esta gráfica. Podemos ver aquí el número de muestra es el 18, sample count 7. Entonces acá en este lado vamos a hacer nuestro análisis. Hice una comparación de NP Chart con LANIP que aquí podemos analizar. Y bueno, la gráfica NP nos va a mostrar el número de defectos, es decir, en la muestra 18 hay 2 defectos y podemos ver por debajo de la media. La gráfica LP muestra proporciones, la proporción de defectos. Por ejemplo, 15 defectos en 10.000 unidades. Y es como podemos analizar esto. Entonces, podemos ver 2 defectos en la muestra 20 aproximadamente. Y ahora lo vamos a hacer con otro ejemplo. Tenemos gráficas de control para atributos, gráfica NP. Una empresa médica que produce catéteres ha estado teniendo problemas de calidad en su línea de producción, por lo cual requiere establecer si el proceso está bajo control, para lo cual se ha tomado la producción y los defectos de los últimos 50 días.
La producción ha sido variable. Construye una gráfica de control para la producción P de unidades defectuosas para los siguientes datos y determina si el proceso está bajo control. Y bueno, aquí tengo una nota que nos puede ayudar a entender esto un poquito mejor. Y dice: la gráfica NP representa el número de elementos defectuosos, también conocidos como unidades no conformes. La línea central representa el promedio. Los límites de control que se establecen a una distancia de 3 desviaciones estándar por encima y por debajo de la línea central muestran la cantidad de variación esperada en el número de defectos. Y ya lo hemos visto, está la línea central y arriba contamos 3 sigmas y hacia abajo 3 sigmas. Y esos van a ser nuestros límites de control definidos. Entonces, vamos a correr. Esta es una empresa médica que produce catéteres. Y vamos a ver qué pasa. Ponemos stat. Vamos a hacer una comparación. Control chart, attribute charts, NP. Y seleccionamos piezas defectuosas, el tamaño del lote. Damos OK y nos va, disculpa si este no era el procedimiento, le ponemos stat. Vamos a hacerlo nuevamente, attribute charts, NP. Aquí ponemos el tamaño de la muestra. Y nos va a decir el ejercicio que estamos analizando 50 días. Podemos ponerle test. Seleccionamos todos los posibles tests para que nos dé. Y aquí obtenemos nuestra muestra, nuestras variables, nuestras gráficas a interpretar y hacemos la comparación. Entonces vemos que nos da un empuje muy similar, nada más que en P-Chart podemos ver otro tipo de, por ejemplo, aquí tenemos bien marcados nuestros límites superiores e inferiores. Podemos ver que a pesar de que sí están cumpliendo el patrón de que se encuentren dentro de los límites de control, y en algunos puntos como el A36 hay un defecto que está pues al borde de ser muy alarmante. Así que podemos ir tomando cartas en el asunto antes de que algo pudiera suscitarse en nuestra empresa. Y bueno, tenemos ahora los gráficos U, que es otra herramienta que nos va a ayudar mucho en este tipo de temática. Este grafica el número de elementos de defectos por unidad. Es posible que una unidad tenga uno o más defectos, pero aún así sea aceptable en función de su desempeño. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, puedo utilizar una gráfica U para monitorear lo siguiente: el número de desgarros y tirones por cada 150 pies de alfombra, el número de píxeles muertos por pie de pantalla LCD. Puede inspeccionar un defecto, por ejemplo, píxeles muertos. También puede inspeccionar para determinar varios defectos juntos, tales como píxeles muertos, píxeles trabados, rayas y puntos borrosos. Una pantalla de LCD puede tener 2 o 3 píxeles muertos y aún así seguir siendo aceptables. Y aquí vamos a ver un ejemplo de gráfica U. Y es de un fabricante de pantallas. Desea monitorear los defectos en las pantallas LCD de 17 pulgadas. Los técnicos registran el número de píxeles muertos por cada pantalla. Cada subgrupo tiene un número de pantalla diferente. Utilizan una gráfica U para monitorear el número promedio de píxeles muertos por pantalla. Debido a que los subgrupos tienen tamaños desiguales, los límites de control varían. En promedio, los técnicos encuentran alrededor de un píxel muerto por cada pantalla. El subgrupo 17 está fuera de control. Los técnicos deberían tratar de identificar cualquier cosa especial que pudiera haber contribuido con el número usualmente alto de píxeles. Y aquí lo vemos. El número 17 está fuera de control. Y este es el conteo de muestras por unidad. Y aquí lo podemos ver reflejado en esa gráfica. Ahora, para analizar un poquito más este tema, pues las gráficas de diagnóstico U se utilizan pues es un ejemplo de una prueba de diagnóstico y se utilizan al igual que las U de Lani. Es más adecuada para graficar el número de defectos por unidad de su muestra. Y bueno, aquí tengo el departamento de facturación. En un hospital ha recibido muchas quejas por errores en su proceso de facturación y ha puesto en funcionamiento un nuevo sistema de facturación.
El gerente del departamento desea hacer seguimiento al número de facturas en reclamación con el fin de determinar si un nuevo sistema es más eficaz. Debido al alto volumen de facturas, utilizan el diagnóstico con gráfica U para probar si la variación de los datos es mayor a la esperada con una distribución de Poisson. Entonces, aquí es con lo que lo podemos analizar, es la distribución de Poisson, que aparentemente pues, se encuentran dispersas sobre la media. Y bueno, tenemos un límite superior de 95%. Y nos dice aquí algo muy importante: el uso de una gráfica U puede tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. Así que nos sugiere utilizar una LANI. Entonces, para hacer este análisis, vamos a utilizar, aquí ya lo tengo capturado, y vamos aquí. Entonces tenemos número de lotes, tamaño de lotes, defectos por unidades, nos vamos a stat, control chart, attribute charts, y vamos a graficar la que dice UDiagnostic. Stat, control chart, attribute charts, chart diagnostic. Seleccionamos defectos por unidades revisadas y tamaño de lote, damos clic en aceptar y nos da esta gráfica. Y acá es la misma que tengo y vamos a hacer un análisis más profundo. Bueno, nos dice que usando la gráfica U como el resultado puede hacernos una falsa alarma. Y sí lo podemos ver porque vemos que aquí hay muestras muy dispersas conforme a la tendencia central, ¿no? La media. Aquí tenemos otro dato también que nos hace mucho ruido. Entonces nos sugiere aquí considerar una gráfica LANI. Entonces para hacerlo nos vamos aquí a Stat, Control Charts, Attribute Charts, y utilizamos LANI U o 1 y le ponemos clic a OK a nuestros mismos datos que teníamos capturados. Y aquí ya lo podemos ver desde otra perspectiva. Y ya lo tenemos, ¿no? Tenemos que en la muestra 21 sí hay una dispersión muy grande con respecto a la media. Y sí lo podemos ver porque aquí está nuestra media y aquí están los valores que se dispersan. Entonces, ¿qué podremos decir? Que esta empresa se encuentra en una situación alarmante con el proceso de rines de aluminio porque tienen defectos. Y pues entonces sí es muy alarmante este lote de rines y se necesita tomar cartas en el asunto porque el proceso al parecer no está bajo control. Y aquí lo analizamos también con la LANI U, que es la que acabamos de hacer, pero también lo podemos hacer con la que no es LANI, Control Chart, Charts, solo esta. Ahí la llevo. Ok, entonces como podemos ver, este ejercicio sí lo podemos analizar desde diferentes perspectivas. Igual aquí Minitab nos ayuda dándonos una sugerencia de qué hacer, nos dice como que utilicemos el LANI U. Entonces, pues si vemos que hay un descontrol en este ejercicio, que no lo habíamos visto así como veíamos un defecto o dos defectos, pero no como que algo donde sí esté totalmente fuera de control. Entonces, ahora podemos ver otro ejemplo. Dice: una empresa que se dedica a la producción de arneses requiere monitorear su proceso de la línea de ensamble número 5 debido a que han tenido algunos defectos detectados en el departamento de calidad. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes, los cuales son variables, así como también el número de defectos de cada uno de los lotes. Construye una gráfica U o LANI U para la cantidad de efectos por lote y determina si el proceso está bajo control estadístico. Entonces vamos a hacer el análisis aquí, que ya lo tengo yo capturado. Le ponemos stat, control charts, attribute charts, y lo hacemos con LANI U, número de efectos,
nos dice que es inválido. Defectos y tamaño del lote. No me deja. Vamos a cerrarlo y a intentarlo hacer otra vez. Stat, control charts, attribute charts. Vamos a hacer la gráfica U, número de efectos. Contain field, número de efectos. Entonces vamos a capturarlo. Y esta gráfica, a ver, vamos a verlo. Stat, control charts, attribute charts, U. Vamos a poner aquí número de lote y aquí número de efectos. Dice que número de efectos no es válido. Entonces vamos a hacer este análisis. Ok, entonces si corremos la gráfica podemos ver el U-Chart diagnóstico por tamaño de lote. Entonces nos dice que por favor consideremos utilizar el ANI-U porque puede ser muy alarmante, pero como lo vemos, los datos sí siguen una tendencia que nos marca una pauta que esto está fuera de control. Entonces, ahora vamos a ver los gráficos C. Y en los gráficos C dice una empresa que se dedica a producir rines de aluminio requiere monitorear su proceso de la producción de rines de aluminio 17 debido a que han tenido algunos defectos con sus principales clientes. A continuación se presentan los resultados en los últimos 50 lotes, los cuales son variables, así como también el número de defectos de cada uno de esos lotes. Una unidad puede tener más de un efecto. Construye una gráfica C para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Entonces vamos a abrir nuestro documento de rines de aluminio de 17 pulgadas y vamos a hacer una gráfica C. Y el proceso para hacerlo es Control Chart, Attribute Chart y C. Entonces le damos clic a Stat, Control Chart, Attribute Charts y la C. Entonces capturamos en esta parte defectos por unidades revisadas. Y le damos clic a OK y ya nos va a arrojar un gráfico como este. Podemos ver la gráfica C, defectos por unidades revisadas. Entonces, aquí lo tenemos para interpretar. Podemos ver que en muchos de nuestras muestras, aunque no se sale de los límites de control y podríamos decir que si está bajo control, pues está en peligro de riesgo, ¿no? Porque muchos puntos se encuentran en el tope de los bordes de los límites de control. Entonces sí puede ser un caso alarmante o del cual tenemos que tener cuidado para analizar qué es lo que está pasando en esta producción. En el segundo ejemplo dice una empresa que se dedica a la producción de arneses requiere monitorear su proceso de la línea de ensamble número 5 debido a que se han tenido algunos defectos detectados por el departamento de calidad A. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes, los cuales son variables, así como también el número de defectos de cada uno de estos lotes. Y tenemos que construir una gráfica C. Aquí le cambiamos C y nos vamos a nuestra base. Es esta, entonces Stat, Control Charts, Attribute Charts y nos vamos a la gráfica C. Y seleccionamos número de efectos, nos aseguramos que todo esté bien capturado
y luego hacemos nuevamente número de efectos. Y ya nos pueden arrojar unos resultados. Entonces, en base a esto podemos asumir si esta gráfica está dentro o fuera de los límites de control, que es prácticamente para lo que nos sirven las gráficas de control para atributos C. Ahora, en este último apartado vamos a ver las herramientas aplicadas al ámbito laboral. ¿Ok? Y tenemos que la empresa, vamos a hacer una gráfica NP y dice así el ejercicio: en la empresa Quality Edge se fabrican componentes electrónicos para la industria aeroespacial. La aerolínea ABC ha detectado que algunas luces colocadas en la parte superior, como las lámparas de lectura, presentan algunos defectos tras varios meses de uso, por lo cual notificó Quality Edge. Realizó un estudio en el cual detectó que 150 de cada 100.000 lámparas representaban defectos al pasar 3 meses. A continuación se presentan un número de lámparas defectuosas en los lotes sucesivos de 8.000 y nos pide construir una gráfica de control y determinar si este está bajo control o no. Entonces abrimos nuestro documento y le damos clic a, vamos a hacer una gráfica en el stat, quality control charts. Seleccionamos NP, defectos, tenemos que la muestra es de 10.000 y nos arroja esta gráfica. Ahora hacemos lo mismo para hacer una comparación con el Pi del ANI, Control Charts, Attribute Charts, Pi del ANI, y ponemos la muestra 8.000 y nos arroja esta gráfica que acá la vamos a analizar. Y podemos ver que se encuentra pues dentro de los límites de control, aunque la gráfica pide el ANIL nos sugiere con un sigma menor a 1 que sí aún hay que aplicar medidas correctivas para pues que esto sea menos alarmante y pues mitigar riesgos que pueda generarlos por los números de defectos que hay en las lámparas colocadas en los aviones. Entonces, si se encuentra, podemos definir, concluir que sí se encuentra bajo control estadístico, pero aún podemos hacer algo por mejorar esto. También vemos que aquí hay una tendencia de datos sucesivos, que eso era uno de los puntos que analizábamos en la primera parte de la presentación, cuando hablábamos del ejemplo de NIPRO. Entonces, a pesar de que aquí sí se encuentra así al borde, pues sí todavía podemos aplicar medidas correctivas para este caso de esta industria aeroespacial. En el segundo ejemplo, dice la empresa Quality Edge se fabrican componentes electrónicos para la industria aeroespacial y ha estado teniendo problemas de calidad en su línea de producción del componente KSJH9987. Se requiere saber si el proceso está bajo control, para lo cual se ha tomado una producción de los defectos de los últimos 62 días. La producción ha sido variable. Construye una gráfica de control para la proporción P de unidades defectuosas y determine si está bajo control estadístico. Entonces aquí ya tenemos nuestra base con 62 muestras. Y vamos a realizarlo. Stat Quality Controls es Control Charts, Attribute Charts, y vamos a hacerlo con la ANIPI. Piezas defectuosas, el tamaño de la muestra 62 y le damos clic a OK y ya tenemos la primera. Ahora para hacer una comparación lo hacemos con NP Charts, Stat, Control Chart, Attribute Charts, NP, OK. No olvidemos seleccionar todas las posibles muestras de los test y le damos clic a OK y nos arrojó esta en donde podemos partir a hacer una comparación. Acuérdense que una nos dice el número de defectos por unidad y otra nos dice la proporción. Entonces, ¿qué podemos decir sobre esto? Que sí hay control estadístico, sin embargo tenemos dos puntos que están al borde de salirse del límite de control
inferior, entonces podemos analizar algo de esto, aunque esta muestra, esta producción en los últimos 62 días nos dice que sí ha habido un control estadístico. Y bueno, estas son las herramientas laborales que podemos aplicar. Aquí vemos un caso de la industria aeroespacial. Y como conclusión, el control estadístico de la calidad tiene muchas aplicaciones para cualquier campo laboral. Se puede analizar tendencias y así mitigar riesgos en las empresas. Yo me desenvuelvo en un sector financiero y de temas económicos, así que puedo decir que en el campo de la economía también, así como en la industria, el control estadístico es muy importante y en cualquier trabajo, puesto que se realizan análisis estadísticos para conocer valores atípicos, qué datos estamos trabajando, con qué población estamos trabajando, qué es lo que está pasando, etcétera. Lo considero una herramienta muy importante para hacer crecer una empresa, evitar riesgos y pérdidas, hacer crecer la economía. Y con el uso del control estadístico podemos hacer un análisis con un criterio más formal y real. Y eso sí.